efectivamente, a los 12, 13, muchos se integran y después, como yo platico con ellos 2 años después, 6 años después, en algunos casos con sicarios que ya llevan como 15 años desde entonces, o sea, prácticamente casi toda su vida. Por ejemplo, pues los tíos, los hermanos mayores, los papás, en algunos casos de esos chamacos ya forman parte de ciertas estructuras. Entonces, dentro de las familias se replica ese fenómeno, ¿no? El estatus social, este reconocimiento, se construye en muchos casos a través de la membresía en esos grupos, de que te prometen el mundo, ¿no? Te prometen ascenso, riqueza, poder, básicamente, y muchos como pues, se integran bajo esa ilusión, buscan muchas salidas, ¿no? Básicamente, quieren salirse porque ven que van a acabar pues muertos o van a acabar como en ese estado de precariedad. Me tocó otra entrevista con uno que empezó a las 13 justamente, mató 3 personas como iniciación prácticamente a los 13 años y es inimaginable, como si no has vivido esa situación, qué tan traumatizante es, ¿no? El combatiente puro y duro, machín hasta el 100, ¿no? Pero en momentos de confianza, en esas pláticas, se abre, sale el dolor, ¿no? La aplicación de los grupos también conlleva una fragmentación muy profunda de los territorios y conlleva una fragmentación del poder hasta el grado de que nadie está ganando, todos están perdiendo, ¿no? No solamente en Michoacán, pero también en otras áreas donde ves pues, una tendencia de militarización, de paramilitarización cada vez más ardiente por parte de los grupos también, porque la impunidad, el mero hecho de la falta de soluciones quiere decir que también ellos escalan su lenguaje de violencia. Y me platicaron tantito de cómo, digamos, pistolas de menor calibre, AK-47, los buenos de chivo, etcétera, fueron siendo complementados a través del tiempo por maquinaria de guerra que es mucho más pesada y mucho más peligrosa, ¿no? Estamos hablando, obviamente, como se sabe muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de la Octava? Voy a platicar con Falco Ernst, él es analista senior del International Crisis Group en México, y vamos a hablar de un tema que comentábamos ahorita fuera del aire. Siempre es importante no perderlo de vista, mantenerlo en el radar, por lo que evidencia, por lo que nos deja y por las consecuencias que se tienen no solamente en la actualidad, sino también en el futuro. Vamos a platicar con él, por supuesto, sobre la relación entre los jóvenes, los niños, las niñas, el crimen organizado, en qué momento se integran, incluso hasta como sicarios, a los cárteles de la droga. Mi querido Falco, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verte, Jesús. Igualmente. Oye, en tu cuenta de Twitter, @Falco_Ernst, hablas de una charla que sostuviste con una persona que, tú me corriges por favor, que se dedica al sicariato, y ahí planteas este escenario de que él empieza a los 12, 13 años, ahí en Tierra Caliente. Sí, es correcto. O sea, justamente en los últimos 10 años que he trabajado en y sobre Tierra Caliente, me ha tocado entrevistar a muchísimos como sicarios actuales que empezaron a esa edad, más o menos, ¿no? Entonces es bastante común ver eso en las comunidades, en las rancherías, ante todo en la parte de Apatzingán, por ejemplo, pero es un fenómeno que se replica por donde haya pues, conflicto, donde haya grupos armados en México, tristemente, ¿no? Pero sí, efectivamente, a los 12, 13, muchos se integran y después, como yo platico con ellos 2 años después, 6 años después, en algunos casos con sicarios que ya llevan como 15 años desde entonces, o sea, prácticamente casi toda su vida, así con su propia memoria, andan dentro de esos grupos, ¿no? ¿Por qué se integran? ¿Por qué a una edad que también lo planteas muy bien? Muchas veces desde el centro, ¿no? Es muy fácil para nosotros hacer un análisis o lanzar críticas, pero la realidad que se vive en estas localidades, ¿por qué lleva a una muchacha, a un muchacho de 12, 11, 10, 13 años a integrarse a este tipo de grupos? Sí, efectivamente, nada más como para tomar rápidamente lo que dices, ¿no? Como la línea entre víctima y victimario es muy delgada en esos casos, ¿no? Entonces, un niño de 12, 13 años
no puedes esperar que tomen sus propias decisiones bajo como las consideraciones morales que nosotros queremos pues exportar a esas comunidades. Entonces creo que es absolutamente esencial tomarlo en cuenta. Y hay una mezcla de factores que empujan a esos chamacos pues de integrarse, ¿no? Primero, en las comunidades que yo visito, pues ya hay una larga trayectoria histórica en que realmente es imposible distinguir claramente entre sociedad y el fenómeno de los grupos armados, ¿no? Entonces, en muchas familias sí ves que, por ejemplo, pues los tíos, los hermanos mayores, los papás, en algunos casos de esos chamacos ya forman parte de ciertas estructuras. Entonces, dentro de las familias se replica ese fenómeno, ¿no? Básicamente. O sea, es considerado, tristemente, pues, en muchas comunidades algo como una carrera legítima, casi natural, y en algunos casos inevitable, como de integrarse de esa forma al mundo del crimen organizado en México. Obviamente hay un trasfondo de desigualdad, de pobreza y de falta de otras oportunidades, ¿no? Entonces, muchas veces realmente tiene nada más como la selección entre tres opciones y ninguna realmente es buena, ninguna lleva una vida pues estable y enriquecedora en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo muy bien una conversación que tuve hace un par de años con un chavo de 14 años. Estábamos llevando pues un ride juntos con su familia y me empieza a platicar de manera tan clara para esa edad que tenía tres opciones, me dice, ¿no? Pues Falco, mira, como yo puedo emigrar a Estados Unidos, lo que es cada vez más arriesgado, cada vez paga peor, entonces tampoco lleva una buena vida en ese sentido. La otra era pues, quedarse con los chivos que tiene su familia, o sea, como pastorearlas, como ya lo estaba haciendo básicamente, pero obviamente allí tampoco, pues, como tienes una construcción, una carrera, digamos, y tampoco tienes un estado social, no tienes una ascendencia social, como un reconocimiento de la comunidad necesariamente. La tercera, dijo, pues es integrarme a las filas en ese caso, que son los caballeros templarios, aunque signifique que viva una vida más corta, pero es justamente eso que el estatus social, reconocimiento, se construye en muchos casos a través de la membresía en esos grupos, ¿no? Entonces, básicamente como chavo, también un poco más de edad más avanzada, 16, 17, son chavos como nosotros, buscan reconocimiento, por ejemplo, del sexo opuesto, quieren pues, ligar, ¿no? Básicamente, y si tú andas ya pues en la camioneta, andas armado, básicamente es como te facilita esto, básicamente ese ascenso social instantáneo, en ese sentido, influye mucho en la decisión de esos chamacos de integrarse, justamente. Dicen ellos, mi querido Falco, sobre su futuro. Ahorita que te ponía mucha atención de cómo se integran, por qué se integran, que vienen incluso las familias que están ahí enraizadas, la falta de oportunidades y demás, pero ellos cómo se ven a sí mismos. Mira, nadie se quiere ver como pues parte del problema, ¿no? Prácticamente. Entonces, lo que facilita mucho su paso a esos grupos es un discurso que existe todavía a nivel como de los grupos, de que te prometen el mundo, ¿no? Te prometen ascenso, te prometen riqueza, poder, básicamente, y muchos como pues, se integran bajo esa ilusión también, pero después como de poco tiempo de haber sufrido las realidades duras de andar de sicario, que es nada chistoso, es durísimo, es básicamente pues, dormir fuera, te dan como mala comida, te pagan mal, si te pagan, no te dan vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces no es nada chistoso la vida. Y básicamente buscan muchas salidas, ¿no? Básicamente, quieren salirse porque ven que van a acabar pues, muertos o van a acabar como en ese estado de precariedad por el resto de sus vidas. Y ahí justamente falta proponerles soluciones de reintegración económica y social. Y allá todavía estamos ante un vacío drástico de ofertas por parte de la sociedad mexicana, pero también el Estado mexicano. No hay nada sistemático para facilitar ese paso de salida que también no solamente pues, lo deberíamos hacer en el interés de esos chavos a nivel individual, creo que es pues, un llamado moral que deberíamos tomar en serio, de salvar esas vidas donde se pueda, pero también es funcional, porque si encuentras una forma de sacar a esos chavos de los grupos armados mismos ya no tienen
quien haga las peleas para ellos, porque allí, a este suelo, no son los jefes que están muriendo, no son los jefes que están peleando, son en su mayoría hombres jóvenes o hasta niños que están peleando. Si quitas esa parte, entonces también quitas el potencial de la violencia que estamos viviendo en estos momentos en México. Una pregunta, Gianfranco, ¿se vuelve aspiracional para este sector de la población estar ya cuando están dentro de estos cárteles? Sí, tiene esa parte, sin duda, ¿no? Entonces todavía tienes como pues la construcción de lo aspiracional, como que lleva a esos chavos a los grupos, como que también es parte del problema. Lo otro es la estigmatización, obviamente, por el resto de la sociedad, en el sentido de que una vez que formaste parte de, eres considerado pues un diablito por allá, parte del problema, que efectivamente también en parte es cierto, pero la estigmatización no ayuda a justamente la reintegración que nos interesa a todos como sociedad. Este punto que acabas de mencionar tan importante, la estigmatización que se da desde el origen, lo mencionábamos al principio, muchas veces aquí en el centro del país tenemos un criterio, tenemos unas formas de ver las cosas, pero también una estigmatización que se les da por las regiones en donde viven, por las regiones en donde nacen. Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo paso mucho tiempo en la tierra caliente michoacana, ¿no? Y sigue siendo el caso de la gente que tiene per se miedo de tierra caliente, y los tierracalentanos se sienten estigmatizados cuando viajan, siquiera pues, a Morelia, por ejemplo, ¿no? O sea, la capital de Michoacán, porque pues, el mero nombre de región inspira miedo en la gente, ¿no? Entonces también tenemos una desconexión drástica, importante, como entre con esas poblaciones y las poblaciones, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Y eso es parte del problema, ¿no? Si no hay un acercamiento mayor, como no hay una comprensión por su situación, no hay una compasión, una empatía. Entonces nosotros seguimos aquí, pues básicamente basados, estancados en soluciones malas, que atacan, digamos, como pues de manera precaria también, como la manifestación del problema, pero no realmente como la complejidad de las raíces del problema en esas regiones, ¿no? Entonces yo siempre digo, también como contar esas historias, como ya lleva a una mayor empatía por parte de una mayor parte de la población, entonces por eso quiero contar esas historias de esos chavos, sin juzgar, yo se lo dejo a los demás de hacer eso, y yo cuento exactamente lo que me dicen ellos, reconstruyo sus narrativas, con sus trayectorias, y entiendo mejor de esa forma de cómo acaban donde están y por qué están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Básicamente. Pero creo que una solución a la violencia en México no puede, en ese sentido, justamente partir a través de la supresión del fenómeno, o sea, a través de la vía militarizada, sino necesitamos como trabajar de varias frentes, y una de esas frentes es justamente como el entender de esas trayectorias para prevenir que más y más chamacos estén quemando en esa maquinaria de guerra en este momento. ¿Le importa a los políticos, Falco? ¿Vale? ¿Le importa a los políticos? Pues ostensiblemente en este momento no estamos viendo programas sistémicos, sistemáticos para cambiar esa dinámica de reclutamiento hasta forzado también, o pues de miles y miles de chavos que se siguen integrando. Entonces yo no veo una voluntad política de tratar ese tema como prioritario, ¿no? Y se me hizo, la verdad, un poco cínico ver eso como en los posts de muchos políticos del Día del Niño, de la niñez, justamente donde se celebra lo que se debería celebrar. No estoy criticando eso, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos pensar en ese lado oscuro de la niñez en México también, y creo que por el bien de todos, pues, cambiar las formas en que tratamos el problema. Por ejemplo, yo me reuní pues, esta vez con grupos realmente como de sicarios que estaban en tratamiento de drogas, porque muchas veces, tristemente, membresía en varios grupos como coincide con adicción al cristal. Es una pandemia también que sigue siendo silenciosa en esos momentos, pero es grave. En Apatzingán, por ejemplo, como me cuentan esos chavos en sus barrios, que antaño, hace como 5, 6, 10 años, eran un par de chavos que andaban en el cristal, y ahora dicen que es el 60-70% de los niños, ¿no? Y empiezan a una edad muy temprana, y eso también facilita su paso a los grupos armados. Entonces,
yo tuve ese grupo, pues plática con grupos de sicarios que no estaban activos en ese momento, estaban en rehabilitación justamente, y todos quieren salir. O sea, hay voluntad, hay un sufrimiento enorme, que te puedes imaginar qué tan traumatizados son esos chavos, como que empezaron a los 12, 13. Me tocó otra entrevista con uno que empezó a los 13 justamente, mató 3 personas, como iniciación prácticamente a los 13 años, y es inimaginable, como si no has vivido esa situación, qué tan traumatizante es, ¿no? Entonces aquí estamos ya hablando de una necesidad de atención psicológica, para empezar, que se manifestó de manera como tan dramática, porque todos, contando su historia, empezaron a llorar en algún momento, ¿no? O sea, tiene esa fachada de combatiente puro y duro, machín hasta el 100, ¿no? Pero en momentos de confianza, en esas pláticas, se abre, sale el dolor, ¿no? Básicamente. Y creo que de ese dolor también habla como el reconocimiento de ellos, como de querer cambiar sus propias vidas. Y ahí yo veo si reciben como ese tipo de ayuda necesaria por parte de la sociedad civil, por parte del Estado, una voluntad, una oportunidad grande para sacarlos de allá, para reintegrarlos, como ya dije, por el bien de todos, ¿no? Porque por fin y al cabo ayudas a individuos, pero ayudas a toda la sociedad, a todo México, porque bajaría la dependencia, lógicamente, si hicieras eso, ¿no? Mi querido Falco, ¿ha cambiado la guerra a la fecha? Sí, la guerra ha cambiado muchísimo. O sea, yo veo justamente pues, un proceso paulatino de mutación de cómo se libra la guerra, quiénes se victimizan, quiénes participan y obviamente quiénes se quedan pues entre los fuegos cruzados, ¿no? Cuando fui la primera vez todavía pues, a Apatzingán, Tierra Caliente, había todavía un grupo, la familia y los caballeros templarios en ese momento, que estaban controlando toda la región prácticamente, ¿no? Entonces conllevaba pues un terror hacia una parte significativa de la población, no hay que mentir allá obviamente, pero después de la intervención de la Federación a partir del 2013, del surgimiento de las autodefensas, que hicieron equipo los dos, ¿no? Para deshacerse de los líderes visibles de los caballeros templarios, has tenido una multiplicación importante de grupos. En algún momento, por ejemplo, contaba hasta 20 grupos en Michoacán. Hoy en día son por lo menos 14. El problema es que es difícil contar porque muchos grupos no tienen nombre, ¿no? Son pequeños bloques. Y eso justamente, esa multiplicación de los grupos, también conlleva una fragmentación muy profunda de los territorios y conlleva una fragmentación del poder hasta el grado de que nadie está ganando, todos están perdiendo, ¿no? Entonces, tenemos esa guerra continua, precaria, y realmente estamos hablando de un mosaico de territorios, y para las poblaciones locales significa que se quedan entre esos frentes, ¿no? Muchas veces no pueden viajar de un área al otro. Por ejemplo, me tocó una plática con un taxista que ya no puede entrar a donde antes pues recogía clientes porque ya es de otro grupo, y él, por el mero hecho de ser de otra población, ya no tiene derecho de pasar, ya no le dan visa para empezar, ¿no? Y hay todas esas fronteras internas en Michoacán, pero también en otras partes de México, siendo afectadas por este conflicto armado, no hay que llamar de otra forma. Entonces, este costo humanitario es enorme, ¿no? A nivel cotidiano. Estamos hablando, yo creo que afortunadamente, mucho más ahora de los desplazados. Es un fenómeno que lleva muchos años también, pero eso es nada más como la cara visible, más dramática quizás, como de qué tan alto es el costo humanitario de este conflicto, y como pues sin ausentes soluciones contundentes en ese momento, eso va a seguir pues en aumento todavía en los próximos años, ¿no? No solamente en Michoacán, pero también en otras áreas donde ves pues una tendencia de militarización, de paramilitarización cada vez más ardiente por parte de los grupos también, porque la impunidad, el mero hecho de la falta de soluciones quiere decir que también ellos escalan su lenguaje de violencia. Entonces,
uno de las impresiones más chocantes que me llevé esta vez que fui, en noviembre, pasé casi todo noviembre allí investigando, pasando tiempo con pues, varios grupos, hasta grupos opuestos, y me platicaron tantito de cómo, digamos, pistolas de menor calibre, AK-47, los cuernos de chivo, etcétera, fueron siendo complementados a través del tiempo por maquinaria de guerra que es mucho más pesada y mucho más peligrosa, ¿no? Estamos hablando, obviamente, como se sabe muy bien, ya a nivel nacional, de drones con C4, con explosivos, de los monstruos, los tanques, como que están haciendo de forma cada vez más sofisticada, y estamos hablando de minas siendo usadas, ¿no? Entonces, cada vez más estamos paulatinamente moviéndonos hacia lo que, sí, cada vez más se parece a una guerra tal cual, ¿no? Donde antes era quizás más, pues, una pelea perpetua entre grupos armados particulares, entre participantes en mercados legales, pero si no lo frenamos, estamos viendo pues enfrente de nosotros un escenario cada vez más difícil de resolver también, ¿no? Porque esos grupos también aumentan su poder frente al Estado, a través de la corrupción, aumentan su poder frente a la economía legal y a las poblaciones, y si esperas más tiempo, pues más difícil se vuelve. Creo, Falco Ernst, analista, de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para la octava. Es un gusto, muchísimas gracias por la invitación.